Hoy, Señor, queremos pedirte, Dios Altísimo, por aquellos que están librando batallas entre su espíritu y su carne, aquellos que saben que tú eres el camino, la verdad y la vida, pero su carne les está ganando, Señor, por causa de las tentaciones, por causa de sus debilidades y por causa de sus pecados. Sabemos, Padre, que este es un gran grupo de tu pueblo cristiano. Hay mucha batalla interna y batalla con Satanás, batalla con la carne. Queremos pedirte también, Señor, por los que están cansados, los que llevan mucho tiempo contigo, pero creen que no están viendo el fruto, creen que no están viendo, Señor, el cumplimiento de las promesas. Pedimos para que se aferren a tu palabra y sepan que tienen que esperar un poco más, que tú ya vienes, Señor, y que estás también fortaleciendo a aquellos que están debilitados. Queremos pedirte, Señor, por los que han permitido que la duda se meta dentro de sus corazones. Y hoy a veces ponderan tu palabra en una mano y en la otra tienen muchas preguntas y muchas inquietudes. Y tristemente a veces les ganan esas inquietudes y esas dudas. Y queremos pedirte, Señor, finalmente por aquellos que un día estuvieron y se fueron. Y esto también incluye a los que alguna vez oyeron tu palabra y nunca entraron en el camino. Los que están siendo llamados por ti de alguna manera. Los que solamente simpatizan o ven tus promesas pero no las toman para sí. Por esa gran cantidad de humanidad, Señor, que prefiere seguir los caminos de los deleites, de las pasiones, de la lascivia, de la sensiblería, Señor. Y no creen que tu palabra sea la respuesta para todas las cosas. Todos estos, Señor, todos estos grupos tienen un gran vacío en su corazón. Por eso te estamos pidiendo a ti, Padre, para que tu presencia llene, Padre, y responda a estas necesidades de tanto desventurado y solitario. Padre, en el nombre de Jesús, oramos hoy. Amén. Entre las parábolas del reino, que son varias, de hecho muchos teólogos consideran que son 7. Hay una que es tal vez la más conocida de todas, es la llamada parábola del hijo pródigo, que se usa para mostrar el corazón de Dios, el corazón perdonador, magnánimo y generoso de un Dios que es Padre para sus hijos. Pero también esta parábola se usa para analizar el corazón de aquel que se ha extraviado y perdido. Hoy vamos a mirarlo de una perspectiva un poco diferente, con el título como pregunta, como interrogación de ¿desperdiciamos bienes? Esta pregunta quiere plantearnos una mirada retrospectiva sobre nuestra vida, un escrutinio sobre las cosas que Dios nos ha dado y que de pronto no estamos utilizando en forma completa y adecuada. E incluso aquellas cosas que Dios nos ha dado y que todavía no hemos descubierto. En ese sentido consideramos que hay un desperdicio de bienes del Señor. Y para eso, pues, tomamos la parábola del hijo pródigo desde el versículo 11 hasta el 20. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, o de mi herencia. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo,
Vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Vemos solamente hasta el versículo 20, porque, como dije antes, vamos a analizar, basados en esta parábola, una perspectiva distinta, y es la de mirar lo que Dios nos da y cómo lo usamos. Es por ello que tenemos entonces que analizar a este varón, a este hijo de un potentado. La figura aquí es la de Dios generoso y proveedor, que está constantemente al frente de dos clases de corazones. Porque recuerden ustedes, como dijimos también antes, que esta es una parábola sobre el reino de los cielos. Aquí nos va a describir el perfil de la mayoría, sino de todos nosotros. Dice el versículo 11 y 12: también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Los 2 perfiles que vamos a analizar. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió sus bienes. Es interesante la noción aquí de que ha sido repartida una herencia, quizás desde mucho antes del fin, es decir, del momento en que corresponda esa repartición de galardones, de premios, de bendiciones para cada creyente. El Señor ya está dando una parte importante de esa herencia celestial y eterna que tenemos que descubrir, porque resulta que quizás vamos caminando por la vida cristiana sin descubrir cuál es nuestra dotación para esa vida espiritual. El Salmo 16, del versículo 5 al 6, nos dice: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Este Salmo 16 está afrontando los dones que Dios nos da, las bendiciones y los regalos que recibimos desde antes de la promesa final, del cumplimiento de esas galardones y herencias, como parte de esa herencia. Y es cierto, el Señor no nos manda a esta vida sin capacidades. Él, desde antes de que camináramos en la vida cristiana, antes que lo conociéramos como Salvador, ya nos había dado una serie de cualidades que son las que marcan nuestro perfil de alguna manera. Por eso algunos se dedican a una actividad, otros se dedican a otra, de acuerdo a esas capacidades interiores que tenemos todos. Al llegar a la vida cristiana, esas capacidades y dones nunca se pierden. Quizás entran un momento en una espera, como en una nevera, hasta que el Señor empieza a reconstruir o reestimular estos dones y estas bendiciones previas, para que nos sirvan como parte del menaje o del ajuar que vamos a usar durante nuestra vida espiritual. Me explico un poco. Si alguien es llamado con un espíritu de servicio, entonces el Señor
dota a esta persona, aún en la vida de incredulidad, antes de ser salvo, de un corazón relativamente generoso. Cuando llega a la salvación que es en Cristo Jesús, esa generosidad es limpiada, es pulida, es abrillantada por el Espíritu Santo de Dios para que se convierta en una fuente de bendición para los demás. Y es entonces lo que llamamos espíritu de servicio. Esta persona se acerca un día al pastor, o el pastor nota ese espíritu en esta persona, la llama, y es la persona idónea, especialista, capacitada para el ministerio de servir a los demás. Esta persona puede con toda facilidad ir a visitar cárceles, hospitales, encargarse de la repartición de bienes y mercados a los necesitados, cuando la iglesia tiene maneras como sostener estos ministerios. Esta es la persona que siempre se ofrece cuando hay un hermano necesitado a hacer cualquier cosa, a llevarlo en su carro, a conseguirle el transporte, a hacerle la diligencia que el hermano que está en dificultades no puede hacer. Y este es apenas un ejemplo de los muchísimos ministerios que el Señor va colocando en una iglesia a partir de la porción de su herencia de la que habla el Salmo 16:5, que es dada desde antes. El hijo menor de este padre generoso pide la parte de los bienes que le corresponde. Y seguramente la figura es toda esa capacidad e inteligencia y dones que ya tenía, sumados a los recursos económicos y otro tipo de cosas que también figuran como ejemplo de lo que es la bendición completa de Dios. Entonces, este hijo, en una forma inconsciente, pide los dones y talentos que Dios le ha dado, más las promesas que tiene reservadas para el futuro, con una visión muy egoísta, porque solamente quiere usufructuarlas para derrocharlas, para sus deleites, para sus placeres. Sin embargo, el padre no se las niega, porque este padre sabio sabe que el hijo va a aprender una gran y tremenda lección. Por eso le reparte los bienes, dice el versículo 12. En el versículo 13 nos dice la palabra que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Como ya hemos visto alrededor de nosotros tantas veces, muy seguramente este hijo licencioso no tardó en ganarse amigos, entre comillas, que le iban a ayudar a gastar ese dinero que él llevaba. Seguramente él se ufanó del tesoro que tenía, entonces le llovieron aquellos falsos amigos y empezaron con licor, con mujeres, con juego, quién sabe con cuántos más vicios y quién sabe en qué forma más se gastó ese capital. Hemos visto tantísimos casos en la vida real. Creen que cogen el cielo con una mano y creen que el dinero les va a durar permanentemente. Y entonces viene el derroche por todos lados y ese dinero no dura nada. Pero recuerden ustedes aquí que este dinero es el símbolo de bienes no solo materiales, porque a veces olvidamos que tenemos otros bienes con nosotros y hoy estamos analizando cuáles de ellos podemos estar desperdiciando. Esta tarea le corresponde al Espíritu Santo junto contigo, hermano, que escuchas esto. Descubrir qué es aquello que Él te dio y que no estás utilizando completamente o ni siquiera conoces. Pongamos ejemplos. Podemos
desperdiciar inteligencia cuando no investigamos. Y yo no estoy hablando solamente de la palabra de Dios. Es una bendición y pudiéramos decir también obligación que cada uno de nosotros sepa qué está viviendo, dónde está viviendo y para qué está viviendo. Es decir, el cristiano realmente sabio es una persona que no solo estudia la palabra, sino que también sabe lo que le está ocurriendo a su alrededor porque está enterado, escudriña todas las cosas y se queda con lo que es verdad, pero conoce. Entonces, las noticias no son algo que se debe apartar de la vida cristiana porque esas son cosas del mundo. No, el cristiano tiene que saber cuáles son los tiempos que está viviendo. Se puede desperdiciar diligencia cuando dejamos que nos gane la pereza. No estoy hablando aquí de una pereza crónica que nos lleva a la cama todos los días. Estoy hablando también de aspectos pequeños de nuestra vida que no hemos arreglado porque en esa área específica no hemos puesto toda nuestra diligencia, todo nuestro empeño en que esa parte crezca. A veces tenemos partes bien estructuradas y partes ocultas, escondidas, llenas de polvo y de mugre, porque simplemente la pereza en esa zona nos gana. Otras veces la generosidad puede ser desperdiciada cuando nos gana el egoísmo. Y recordemos que el egoísmo es la principalísima característica de la vida del incrédulo, el que no tiene a Dios. Pero ya sería toda una contradicción que estando en la vida cristiana sigamos en función de nuestro propio egoísmo, es decir, que todo lo que yo veo alrededor, personas, circunstancias y bienes, sean para mi beneficio. Es todo lo contrario. El Señor viene a enseñarnos que lo que Él nos da es para que lo usemos para nuestro sustento y lo que de ahí sobre sea para la bendición de los que están a nuestro alrededor, máxime cuando están necesitados. Entonces la generosidad es una cualidad que debe ejercer todo creyente, y eso no es solamente llevado al nombre de diezmo o de ofrenda. Es ayuda, es compartir, es evangelizar, es ministrar, es orar, es consolar. Salmo 73, 27 dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Este versículo 13 del pasaje del Hijo Pródigo nos dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este es un espíritu de ruina que cae sobre aquel que se aleja de Dios. Y alejarse no es solamente no volver a la congregación. Estando dentro de la congregación uno puede vivir perdidamente. Con espíritu hablábamos de miseria. Ningún dinero alcanza, todo se pierde, todo nos lo quitan, nos lo roban, porque no hay un orden y una organización adecuada en nuestras vidas, porque no estamos usando los dones que Dios nos dio. Versículo 14 de Lucas 15. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Bueno, mis hermanos, en este versículo tenemos una de las formas más frecuentes del trato de Dios hacia nosotros para que aprendamos a buscarlo y a depender de Él. Y es que vienen momentos en los cuales nos faltan cosas. Y con ello, muchas veces lo que Dios nos está diciendo es: no has administrado bien lo que yo te he dado. O, por el contrario, nos está diciendo: esto que es escasez a tus ojos es para que te vuelvas más dependiente de mí.
Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que la disciplina de Dios muchas veces no es inmediata. A veces caemos en pecado y no necesariamente recogemos el resultado de ese pecado instantáneamente. Puede pasar un tiempo, corto o largo, pero la consecuencia va a llegar. La disciplina del Señor puede aparentemente tardarse, pero va a llegar. Aquí en este caso, a este hijo díscolo, el Señor le dejó gastar todo su dinero, le dejó disfrutar sus placeres, sus vicios. Pero ahora empieza el trato de Dios para él. Porque la ley de la siembra y la cosecha siempre se cumple. El hombre recoge lo que siembra, solo que el tiempo de la cosecha varía dependiendo de lo que se siembra. Hay cosechas cortas y cosechas tardías. Salmo 107:12 dice: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase, refiriéndose a los necios. Aunque pareciera que a ellos les va bien, hay un quebrantamiento de sus corazones en momentos en que nosotros no vemos. La palabra nos dice que no nos apesadumbremos porque vemos a los incrédulos prosperar, porque nunca sabemos cómo están en sus vidas privadas, de puertas para adentro, incluso de sueños para adentro. ¿Qué está pasando allí en sus corazones? ¿Cuánta depresión, cuánta ansiedad, cuánto estrés, cuánto sufrimiento? Cosas que Dios les ha dado no las pueden disfrutar, las están sufriendo todas, porque no están llenos del Espíritu de Dios. Versículo 15 de Lucas 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El trato llega, y cuando llega puede ser completo. Aquí el hijo díscolo está sufriendo profunda y total escasez y hambre crónica. No tiene nada para comer. Esto es una figura que nos hace pensar, porque quizás cuando el Señor nos ha dado un tesoro, un don, una bendición, y no la usamos adecuadamente, nos puede llegar a ser quitada más adelante con el objeto de que valoremos lo que Dios nos había dado. Y entonces lo pidamos con urgencia y necesidad. Alguna de nuestra escasez actual puede diagnosticar un antiguo despilfarro. De hecho, todos nosotros gastamos cosas y dinero que no teníamos antes de mala manera. Y ahora el Señor nos viene a mostrar con ciertas escaseces cuán valioso puede ser el dinero bien usado, estoy hablando aquí, usado conforme a su voluntad. Cualquier escasez actual también nos puede mostrar una lección no aprendida. Hermanos, es dolorosísimo ver tanta gente que recibe tratos en la vida y que parece no aprender las lecciones, sino más bien al contrario. Está altamente dispuesto a volver a caer en el mismo hueco una y otra vez. No aprende las lecciones que Dios manda. Una enfermedad, un accidente, una muerte de un familiar, una relación que se rompe, una escasez monetaria, una angustia por alguna cosa. Todo eso son lecciones que debemos descubrir. Es muy sabio que a partir de hoy tomemos la decisión de ver la vida de otra manera,
No se trata de sufrir los momentos difíciles. ¿Por qué Dios? Esa famosa pregunta que nos enseñan en la vida cristiana recién llegamos. Nos dicen, diga más bien, ¿para qué Dios? Eso es lo que estoy tratando de transmitir aquí. Toda circunstancia, toda persona, cada día es una escuela o el refinamiento de algo que nos fue dado. A ver, me explico. Con frecuencia no entendemos las lecciones que Dios nos da sobre la obediencia, por ejemplo, o la humildad, o el perdón, o el pecado. Cuando es sobre la obediencia, entonces el Señor nos muestra las consecuencias de la desobediencia. Cuando continuamos siendo orgullosos y rebeldes, alguien más tarde viene a humillarnos. Cuando no perdonamos a alguien, entonces después somos juzgados de manera durísima e injusta también. Y cuando caemos en pecado, ese pecado se voltea contra nosotros causándonos un desierto interior, una muerte de algo espiritual. Entonces, cada día que despunta el sol, tú puedes mirar con ojos atentos qué es lo que el Señor trajo ese día para que tú aprendieras. Cada persona, desde la más inteligente, la más conocedora de cosas, hasta la más sencilla y la más inocente, si tú dejas que la voz del Espíritu Santo, esa voz suave y apacible, te hable al corazón, a través de esa persona vas a aprender una gran lección. Cada circunstancia, mis hermanos, la vida no es aburrida, la vida no es estéril, no es monótona. Somos nosotros los que anulamos las circunstancias por las cuales Dios nos quiere enseñar cada día. Es una bendición cada día. Es como si estuviéramos en una universidad o en un colegio y tuviéramos un pensum en el cual hay varias materias, 7, 10, ¿qué sabemos? En la vida cristiana, en la vida interior, está la materia de la nobleza, la materia del perdón, la materia del sometimiento, la de la humildad que ya citamos, la de la ayuda, el servicio. Entonces nosotros, abriendo nuestros ojos con esta visión que estamos hoy teniendo de esta palabra de Lucas 15, podemos descubrir todo un tesoro de nuestras vivencias de cada día. Versículo 17. Volviendo en sí, oigan eso, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tu riqueza espiritual comienza cuando haya un despertamiento cada día, volviendo en sí, es decir, se dio cuenta de ¿qué? Que tenía profunda hambre, profunda necesidad, pero que había un sitio en el cual había muchísima abundancia, que todo lo que tenía que hacer era tomar una decisión e irse del sitio de escasez al sitio de abundancia, del sitio de maldición al sitio de bendición. Esa es la forma como crece el cristiano, como crece un padre de familia para que se convierta en bendición para sus hijos, una madre de familia en amor para sus hijos, como crecen los hijos, como crece el creyente en la iglesia. Se basa entonces en mirar lo que no tengo e ir a la fuente de lo que me falta. Y ya sabemos que la fuente de todo es Dios. Y que mientras estemos en la vida siempre tendremos necesidad de muchas cosas. Que entre más en la carne estemos, más necesidades de cosas físicas tendremos. Porque cuando estamos en el Espíritu, el Señor provee para nosotros con su Espíritu. Dice, versículo 18, me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero que hay que hacer entonces es tomar la decisión de cambiar la posición actual. Me levantaré. Muchos viven vidas estancadas porque no desean el cambio.
Lo primero es tomar la decisión de cambiar. Luego, actuar, motivado por el deseo de cambiar. Dice, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y esto lo hace más adelante. En el versículo después del 20 nos dice que él hizo exactamente esto que se había propuesto. Llegó a su padre, le pidió perdón y su padre lo perdonó. Vino el cambio total. Actuó. Hay un espíritu de indolencia en la iglesia del Señor. Muchos cristianos oyen palabra, pero nunca se deciden a tomar esa palabra para que haya un cambio. Es como si tuvieran mucha teoría, pero hay un bloqueo mental y espiritual en ese levantarse. Este hijo dijo, me levantaré. Estaba caído, ahora no más, me levanto. Y voy a hacer esto. Hay que actuar, hermanos, para que la palabra se convierta en vida, en pan, en santificación. Actuar conforme a lo que el Señor nos enseña. En esta lección de hoy, a través de Lucas 15, cada uno de ustedes y yo somos responsables, porque el Señor nos está hablando claramente de lo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, entonces estamos desperdiciando, menospreciando a la palabra de Dios y por consiguiente al Dios de la palabra. Y versículos 19 y 20, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí estaba verdaderamente arrepentido. El trato que Dios le dio lo movió por dentro, porque le hizo dar hambre física y espiritual, por lo menos emocional, para ir a buscar el amor de su padre. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí terminamos con la palabra de hoy, hermanos, porque es el versículo más hermoso. Aquí todavía el hijo pródigo, díscolo, desobediente y rebelde, materialista y sensual, no había acabado de llegar, ni siquiera había abierto su boca para pedir perdón, pero su padre ya estaba dispuesto completamente. Es más, fue el que salió corriendo. No lo dejó ni siquiera llegar hasta donde estaba. Salió el padre a abrazarlo. Y ustedes recuerdan el resto de la parábola. Todo lo que hizo el padre en bendición sobre este hijo desobediente. Hermanos, el llamado para hoy del Señor es el de que debemos tener un sueño. De hecho, ese sueño está en lo más profundo de cada uno de los que oyen esta palabra. Solo que algunos todavía no lo han descubierto. El sueño de regresar al hogar, donde existe la paz en vez de la lucha por la vida. Existe la abundancia en vez de la escasez de esta vida terrenal, material. Y existe el amor de un padre en vez de la soledad y la orfandad. Aquí tenemos a uno que era hijo, que se convirtió en huérfano y que regresa otra vez a ser hijo. En la misma historia de todo el que se aleja de Dios. Dios nos creó como Padre, éramos hijos de Él, pero en nuestra rebelión y en nuestro pecado original caímos en esa orfandad. Esto es lo que explica toda la enfermedad de la humanidad. El estrés, el agobio, la violencia, los placeres disparados, la avaricia, todo esto tiene su núcleo en un sentimiento de orfandad. Como no encontramos a nuestro Padre, entonces buscamos por aquí y por allá en amigos, en placeres, en deleites y en gastar las cosas que Dios nos dio. Cuando descubrimos que dentro de nosotros había esa profunda necesidad de estar cerca del Padre, porque sin Él nos sentimos huérfanos, caminamos huérfanos
y podemos tener una familia terrenal, pero huérfana, porque siendo padres biológicos no podemos volvernos padres espirituales de nuestros hijos, porque nosotros no tenemos entonces un padre espiritual porque lo hemos desechado. El sueño de regresar a nuestra herencia como hijos de un Padre que está siempre dispuesto a abrazarnos y a perdonarnos. Qué hermosa realidad la que esta parábola nos quiere enseñar. Padre, gracias por tocar nuestro corazón. Gracias por quebrantarnos, Señor, a veces con disciplina y trato, pero muchas veces con el entendimiento de ese amor tan infinito, Señor, tan grande, tan incomprendido. Tú siempre, Padre, tienes tus brazos extendidos hacia nosotros. Solamente estás esperando que vayamos a buscarte. En los aspectos grandes de nuestra vida, Señor, en nuestra pecaminosidad, para que no nos perdamos al infierno, pero también en las cosas pequeñas. Somos huérfanos, Señor, cuando desperdiciamos todas las bendiciones que tú nos das, cuando no las conocemos, cuando no las ponemos al servicio tuyo, porque es en la vida contigo, Señor, donde tenemos la plenitud. Es donde recibimos la herencia completa que tú tienes dispuesta para nosotros. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, por enviarnos a un Salvador para que te conociéramos. Gracias, Señor Jesucristo, por traernos al Padre, por tocar nuestro corazón con tu sangre, Señor, para que pudiéramos reconocer el infinito amor de un Dios que lo da todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.